amor sea decirte sí hasta el final de mis miedos, más allá de mi inseguridad. Quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Jesús estaba cerca de Jerusalén y compartió una parábola. La gente pensaba que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Él les dijo: un hombre de familia noble fue a un país lejano para recibir la investidura real y regresó enseguida. Llamó a Dios de sus servidores y le entregó 100 monedas de plata a cada uno, diciéndoles: háganlas producir hasta que yo vuelva. Pero sus conciudadanos lo odiaban y enviaron detrás de él una embajada encargada de decir: no queremos que este sea nuestro rey. Al regresar, investido de la dignidad real, hizo llamar a los servidores a quienes había dado el dinero para saber lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y le dijo: Señor, tus 100 monedas de plata han producido 10 veces más. Está bien, buen servidor, le respondió, ya que has sido fiel en tan poca cosa, recibe el gobierno de 10 ciudades. Llegó el segundo y le dijo: Señor, tus 100 monedas de plata han producido 5 veces más. A él también le dijo: tú estarás al frente de 5 ciudades. Llegó el otro y le dijo: Señor, aquí tienes tus 100 monedas de plata, que guardé envuelta en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, que eres un hombre exigente, que quieres percibir lo que no has depositado y cosechar lo que no has sembrado. Él le respondió: yo te juzgo por tus propias palabras, mal servidor. Si sabías que soy un hombre exigente, que quiero percibir lo que aún no deposité y cosechar lo que no sembré, ¿por qué no entregaste mi dinero a préstamo? A mi regreso yo lo hubiera recuperado con intereses. Y dijo a los que estaban allí: quítenle las 100 monedas y désenlas al que tiene 10 veces más. Pero Señor, le respondieron: ya tiene 1000. Les aseguro que al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. En cuanto a mis enemigos, que no me han querido por rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Después de decir esto, Jesús siguió adelante subiendo a Jerusalén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Imaginamos ese escenario bien marcado por Lucas: Jesús peregrino en el Evangelio, llevado por el Espíritu Santo desde el comienzo de su aparición, engendrado en el seno de María, claramente descrito así por el Evangelio de Lucas, y en su peregrinación, siempre guiado por este Espíritu, el destino de él es Jerusalén. Mientras tanto va pasando por distintos lugares y dejando su enseñanza. En este caso, la enseñanza de qué hacer con lo recibido, qué hacer con lo que a uno se le ha dado, se le ha donado. Esto a favor de la construcción del reino, que es el motivo de la peregrinación de Jesús. Jesús no está queriendo conquistar la ciudad. Jesús va a la ciudad y se va a encontrar con aquel lugar de poder donde se encuentra el templo, para anunciar allí definitivamente el nuevo orden que lo viene anunciando paso a paso, tramo a tramo, en todo el camino, por los lugares y los distintos escenarios donde se encuentra. Esta decisión, esta determinación de Jesús de ir hasta donde el Espíritu le conduce, hace que Él invite a muchos a recibir este don de lo nuevo, del reino, y dice cómo ha de administrarse. Se administra no especulando, sino dando lo recibido para que se multiplique. Esta es la lógica de la economía de Jesús. En la economía de Jesús, los dones se multiplican dándolos. Que cuando uno ve
los problemas que hay en las economías del mundo a lo largo de la historia, las diferencias que existen entre las diversas personas de una misma sociedad o entre diversas sociedades, diversos países o sectores o como se diría, entre el norte y el sur o entre el este y el oeste, las diferencias están dadas porque los bienes no circulan. Cuando los bienes no circulan, cuando no fluyen entre nosotros, se produce lo que llamamos acumulación de los bienes cada vez en menos manos y la ausencia de estos cada vez más en más pobres. Jesús dice, atención, porque los bienes no son, como bien lo indicaba en el día de ayer, en la enseñanza en torno a lo mismo, en relación a Zaqueo, no son para ser guardados, conservados, retenidos, sino para ser multiplicados. Si uno multiplica, va a enseñar Jesús a lo largo de toda su vida compartiéndolos. Es en el compartir fraterno, es en el saber darse en lo recibido y dar lo recibido a favor del bien de todos, cómo se construye el reino de justicia, que es el don de la paz. Efectivamente, la justicia es la que construye la paz. Y la justicia constructora de la paz es que a nadie falte lo necesario para vivir dignamente y nadie tenga tanto que no sepa qué hacer con tanto poseer y pierda libertad en su modo de administrar los bienes que se le confían. Tal vez esta acumulación de bienes que hay en nosotros, esta decisión que tomamos frente a tantos riesgos, frente a los cuales nos pone la economía del bienestar, tiene que ver con eso, con asegurarnos un presente, asegurarnos un futuro, estar seguros. Decía Gabriel Marcel que en nuestro tiempo el deseo primordial de millones de hombres no es ya la dicha, sino el estar asegurados, la seguridad. Y es cierto, bastaría, dice Martín Descalzo, acercarse a la humanidad de hoy para comprobar que los hombres tuvieron que elegir entre una vida feliz, pero peligrosa, arriesgada, difícil, y otra vida más chata, más vulgar, pero segura y sin miedo a posibles crisis, altibajos, la mayoría sin vacilación, elige esta, la de la segunda forma de vivir. Vivir de tal manera que nada nos pase, sin riesgos. Es la diferencia entre los dos primeros protagonistas que multiplican sus bienes arriesgándolo y el otro que busca resguardarse y pierde todo lo que tiene porque lo dado no era para guardar, sino que era para multiplicar. En cierto modo, esto se entiende en la sociedad de hoy. El hombre contemporáneo, nosotros, tantas veces nos hemos visto engañados, pensemos si no en las promesas electorales, pensemos en la sociedad del bienestar, o pensemos en América para el mundo, o pensemos en el occidente ampuloso en todas sus posibilidades de ser y cómo nos encontramos como estamos hoy. Está la inseguridad en la que vivimos, que la gente ha elevado esa seguridad al primer nivel de todas nuestras aspiraciones, dice Descalzo. Lo que debería ser algo conveniente, pero en definitiva secundario, se ha convertido en el sumum de los deseos. No es que hay que andar por la vida sueltito de cuerpo sin diciendo a mí nada me va a pasar, no hay que tener ciertas precauciones, pero de allí a que esas precauciones nos detengan detrás de rejas, como si fuéramos los que delinquimos, los que transitamos las calles todos los días haciendo las cosas que corresponden como ciudadanos, y hay una gran diferencia. A veces preferimos un rinconcito abrigado, sin riesgo, en el que no encontramos grandes ilusiones, pero tampoco grandes peligros de pedir de ese poco que se tiene, ¿no? No hay peligro de perder lo poco que tenemos, tampoco mucho riesgo, ¿no? Tal vez a nosotros en particular en este país nos ha afectado muchísimo la cultura de la mala administración de los bienes, los desencuentros que tenemos a razón de eso, y un país que
que ha vivido más de la especulación que de la producción. Decía Descalzo, no seré yo quien discurra la necesidad de todo hombre tiene de seguridad en la vida, y es verdad, todos la tenemos. Lo que sí voy a discutir, decía el sacerdote, escritor, periodista español, esa es una obsesión con la que la seguridad es perseguida. Esa postura del hombre actual que prefiere vivir a medias antes de buscarlo todo con riesgo de tener algún fracaso. Y en esto hay uno apuesta a la fuerza juvenil, ¿no? a la capacidad de soñar, de emprender, de ir hacia adelante, de avanzar, de no tener miedo, que nos regalan los jóvenes y su espíritu inquieto. Y en eso la saludable rebeldía de romper con lo esperado y lo establecido para aparecer en el escenario de lo no conocido con decisiones que ponen en riesgo, aún sin perder nada, con tal de cambiar la historia. Que así sea. Decíamos, hay dos cosas que impiden que nosotros avancemos, siguiendo la expresión de Nahuel Penisi, hacia ver multiplicar los dones que hemos recibido, que es el tema del Evangelio de hoy, el miedo y la indecisión, ¿no? De alguna manera, las dos cosas son contrarias al modo de Jesús. Jesús, que sabe atravesar situaciones riesgosas, siente en su propia naturaleza los riesgos que asume y los transita en paz y confiando en la voluntad del Padre. Pensemos lo que ha sido el cruce de una orilla a otra, las tempestades que calma, los enfrentamientos que tiene con las autoridades de su tiempo, el luchar particularmente con las fuerzas del mal cuando se ven directamente descubiertas y avasalladas y queriendo avanzar sobre Jesús y el Señor poniéndole rostro. Bueno, y Getsemaní, ¿no? Getsemaní es el lugar, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Transpiraba gotas de sangre Jesús en ese momento, por el miedo que le atravesaba, ¿no? Porque enfrentó el miedo a la muerte, el miedo a la muerte ignominiosa. Y el otro riesgo que se ve es la indecisión. La indecisión, o sea, que si hago, que si no hago, que si voy, que si no voy, que arranco o no arranco, lo hago, ¿qué tal? ¿O no será para mañana mejor este procrastinar que hemos trabajado en estos días también en la radio, que es querer dejar, bueno, mañana veo, como no visualizar en los objetivos hacia adelante las cosas que hay que asumir para alcanzar esos objetivos, ¿no? Y entonces estamos como demorados en nuestras determinaciones que nos llevan sobre ese lugar. ¿Por qué nos sentimos cómodos? Porque rápidamente la naturaleza humana tiende como a acomodarse, ¿no? Tiende como a hacerse a lo sabido, a lo conocido, ¿y para qué más? ¿Y por qué? ¿Y qué tendrá que ver esto con, no será mejor, no tanto, suelen ser expresiones muy propias, de quien busca, sobre todo esta etapa del año, me siento muy identificado con ello, busca más bien reposar que seguir metiéndole un poquito más a lo que falta para llegar al 31 de diciembre. Vinoba Bhave, el predilecto de los discípulos de Gandhi, lo he citado en otras oportunidades, tenía una virtud que era muy apreciada por los alumnos, la de ver las cosas con claridad, decirlas aún con mayor rapidez y sin vacilaciones, destrabando lo que podía ser el ir hacia adelante, digamos, ¿no? Con frecuencia alguno iba a consultarle y entonces el maestro dejaba caer la azada y tomaba la rueca para poder escuchar mejor. El alumno contaba el problema que le ocasionaba lo que estaba atravesando, con ciertas divagaciones, muchas veces circunloquios, y el maestro siempre acaba cortando, vamos al hueso, diríamos nosotros por aquí, ¿no? Vamos al grano. Resumamos lo que usted me ha dicho. Y el consultante veía casi aterrado cómo toda la historia se reducía a una forma precisa, como una ecuación. ¿Es exacta?
preguntaba el maestro. Y el alumno, el discípulo decía, sí, es exacto, tal cual como usted lo ha relatado, maestro. La solución, entonces, decía el maestro, es sencilla. No es culpa ni tuya ni mía que sea difícil, decía el maestro. Ahora, vete y obra según las conclusiones que tú mismo has sacado en esta conversación. Y no me hagas más perder el tiempo, a mí pensando una misma cosa 2 veces. Y no pierdas tú el tiempo pensando en sí, si es difícil, si no es difícil. Hacela, hacela. Como decía Ortega y Gasset cuando visitaba la Argentina, argentinos a las cosas. Basta de darle vuelta, nos dediquemos a lo que hay que hacer, manos al arado y no mirar para atrás. De mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. De mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí.